Shalom, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a este canal, el cual nos permite acercarnos a la Escritura, a esa carta de amor jamás antes contada, que es la que nos ha entregado nuestro Señor y Salvador, que es su palabra. Gracias por estar allí mirando y aprendiendo un poco de lo que es las Sagradas Escrituras, todo lo que el Señor nos ha dejado para edificación de nosotros como pueblo. Quería continuar con este espacio de estudio acerca de los mandamientos de Dios, acerca de la Torá, acerca de la ley, como se le ha conocido también, o se le ha mal visto como la ley, pero nosotros aquí lo estamos aprendiendo para efectivamente aprender a aplicarlos en nuestras vidas, cómo nosotros recibimos la palabra de nuestro Señor y Salvador, cómo nosotros entendemos la Torá, cómo nosotros entendemos la palabra de Dios. Entonces recordemos que nosotros entramos al pueblo de Israel como un injerto, ¿verdad? Eso lo explica Pablo en la carta a los Romanos, como un injerto en una planta. Nosotros somos tomados de un olivo silvestre y hemos sido injertados en el pueblo de Israel. El pueblo, no el pueblo sionista que hoy está en Israel, sino aquel que ha creído no solamente en el Eterno como Creador, sino también como Salvador de Israel. Recuerden que el Señor Jesús dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hablamos que el Señor vino por su pueblo y que nosotros como gentiles que hemos sido llamados, hemos entendido este propósito de Dios, también entramos a gozar de todas las promesas que el Señor nos ha legado, que nos ha heredado. Por eso es que se estudia la palabra, se estudia la ley, se estudia la Torá desde esta perspectiva para aplicarla en nuestra vida. Y quiero comenzar citando algunos salmos y quiero que tomen nota de los salmos y los subrayen para que los tengan presentes. Pero no sin antes, vamos a citar Jeremías 31, capítulo 31, versículo 33. Versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Escuchen y presten atención a lo que dice. Daré mi ley, es decir, mi Torá, mi ley, mi instrucción, en su mente. Daré mi ley, es decir, mi Torá, la ley del Señor, en su mente. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, si detallamos este pasaje, que yo sé que muchos hermanos que creen en Jesús conocen este pasaje porque saben que entramos en el nuevo pacto, pero muchas veces, no sé si es por un tema de una sana crítica acerca de la doctrina, no utilizan el sentido estricto de este pasaje, porque Dios nos está diciendo: en aquel día haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Fíjate que no dice con los gentiles, siendo así que nosotros como gentiles venimos a ser parte de la casa de Israel, o sea, del pueblo de Israel como tal. Entonces vemos que no solamente ese pacto se queda en palabras, ese pacto, el Señor dice que daré mi ley, es decir, mi Torá, en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y es por eso que ustedes están hoy aprendiendo acerca de los mandamientos, acerca de la palabra de Dios, porque si bien es cierto, recibimos esta gracia de nuestro Señor Jesús, el cual nos recibió por su gracia, el cual nos recibió por esa gracia magnífica, venimos nosotros a serle fiel a Él. Ojo, a serle fiel a Él. Y cuando decimos hacerle fiel a Él, es guardando su palabra y poniéndola en práctica cada vez más en nuestras vidas. Entonces por eso quiero llevarlos a los Salmos,
Salmos muy hermosos, muy bonitos, que nos enseñan a amar la palabra de Dios. No solamente amar aquello que nos conviene o aquello que me parece bonito y lo aplico en mi vida, sino también aquello que Dios nos ha dado para instrucción, porque hay cosas que no nos convienen a nosotros. Fíjense lo que dice el Salmo 119, versículo 44. Dice, guardaré tu ley siempre. Guardaré, ahí se traduce la palabra Torah, que significa instrucción. Guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. La palabra eternamente es haolam. Haolam en hebreo, que quiere decir es un tiempo indefinido, es un tiempo escondido por Dios, que solamente Dios lo sabe. Así como la venida de nuestro Señor es un tiempo haolam, no es un tiempo escondido que no lo pueden saber nadie. De la misma manera dice aquí el versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Maravilloso, hermanos, porque esto nos permite, la palabra misma que es inspirada por el Ruach HaKodesh, es decir, el poder de Dios, el Espíritu de Santidad, nos está indicando que la ley del Señor es eterna, es para siempre, y nosotros debemos conocerla, no le tengamos miedo a conocer la ley. No nos confundamos con aquellas doctrinas que dicen en cierto modo que la ley no es para nosotros. Antes bien, la ley nos conviene, la Torá, porque no es la ley. Ley suena como muy fuerte, ¿no? Pero es la Torá, el mandamiento tampoco, sería la instrucción, las promesas. Mire, les voy a decir algo. En hebreo conocemos ciertas palabras como mandamientos, preceptos, estatutos. Eso es lo que han traducido. Pero la Torá básicamente se divide en dos. Así, desde este punto de vista, el pensamiento hebreo se divide en dos elementos, por decirlo de una manera, que son los hukim, que quiere decir promesas inamovibles de Dios, promesas inamovibles. Eso se conoce como estatutos. Son las promesas que Adonai nos ha entregado para siempre. Son inamovibles, nadie las puede quitar, nadie las puede cambiar. Como lo decía Pablo, la Torá no cambia las promesas de Dios. Entonces vemos que hukim, un elemento, son promesas de Dios. Y están los mishpatim. Los mishpatim vienen a ser los procedimientos que nos atañen a nosotros como creyentes, los procedimientos. No estamos exentos de que tenemos que andar correctamente dentro del pueblo del Señor. No podemos andar como libertinos, ¿verdad? Debemos andar con procedimientos que nos atañen en nuestra vida diaria. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos poco a poco cómo aplicarlo nosotros en nuestra vida, cómo ir viendo el procedimiento de la Torá, del mandamiento, en nuestras vidas. Y gracias al Eterno que ha enviado su promesa, y tenemos hoy día el Evangelio, que es el que nos revela aquellas cosas que no estaban, no las conocía el pueblo de Israel. Pero el Evangelio viene a dar la revelación de muchas cosas que nosotros hoy día tenemos ese tesoro en donde podemos escudriñar, podemos investigar, los mismos apóstoles hicieron énfasis en estos temas de cómo nosotros debemos andar correctamente dentro de la palabra del Señor. Y por eso los voy a llevar a la primera carta de Juan. Dice, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Dios, al Señor. Si guardamos sus
mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Maravilloso, hermanos, maravilloso. Esto cada vez se pone más interesante porque cambia mucha perspectiva, mucho esta tradición de que nosotros tenemos que andar solamente con lo que supuestamente es la fe, ¿no? Pero la fe, como lo he explicado en otros videos, la fidelidad es apegarme a los mandatos, a los preceptos del Señor. Estar confiado de que la palabra de Dios es perfecta, es eterna, es duradera, es inamovible, que no tiene cambio, no tiene modificación, porque el Señor no es mentiroso para cambiar las cosas que Él ya ha determinado. Entonces los mismos apóstoles nos indican que debemos guardar el mandamiento, porque si decimos que le conocemos, es decir, si yo digo, yo creo en Cristo, yo creo en el Mesías de Israel, pero no guardo los mandamientos, es decir, no ando conforme a los hukim, o sea, los procedimientos, entonces eso me hace un mentiroso. Si no ando conforme a los mishpatim, que serían los procedimientos, hukim serían las promesas. Si no ando conforme a eso que el Señor nos ha dado, entonces eso me hace a mí mentiroso. Y estaríamos blasfemando el nombre de Adonai. Estaríamos blasfemando el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Porque el que no cree, el incrédulo, cuando me ve a mí haciendo lo que no le conviene o algo que es del mundo, entonces va a criticar, mira lo que hace ese creyente, ese cristiano. Y dice que es cristiano. Y ahorita, mire, de verdad que yo escucho tantas barbaridades de los hermanos creyentes que uno dice, están blasfemando el nombre de Dios por sus actos, por sus mentiras, por su arrogancia, porque no quieren venir a la verdad. Fíjense lo que dice el Salmo. El Salmo dice, y andaré en libertad. Ando en libertad porque busco los mandamientos de Dios. Eso me da libertad a mí. El Señor Jesús se los dijo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Él es la verdad y Él vino a mostrarnos, a regalarnos su verdad, que es su palabra, su bendita Torah. Su bendita Torah en el contexto perfecto, porque Él es el creador de los mandamientos, el creador de sus procedimientos y nos los vino a entregar así de manera gratuita. Y nosotros los gentiles, que somos injertados en el pueblo de Israel, venimos a conocerlos, a ponerlos en práctica. No podemos vivir, hermanos, como creyentes tibios. Debemos ser o fríos o calientes. O sea, tenemos que estar de un lado o del otro. O somos creyentes, fervientes creyentes en la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, o sencillamente no somos creyentes, somos unos incrédulos. Entonces, eso es lo que nos quiere decir hoy el Señor, que seamos creyentes no pasivos, sino creyentes activos. Fíjense lo que dice el mismo Salmo en su capítulo 119, Salmo 72 dice, mejor me es la ley, la Torá, de tu boca que millares de oro y plata. Imagínense ustedes, hermanos. Imagínense ustedes que aquí el salmista dice que más vale, mucho mejor es la palabra de Dios que cualquier riqueza en este mundo. Esto nos lleva a pensar, nos deja pensando. Mire, yo les recomiendo, justo vi la película de La lista de Schindler, se las recomiendo, y uno ve cómo ese empresario alemán dejó todas sus riquezas, todo aquello que había ganado producto del comercio con esta empresa que había creado en la Segunda Guerra Mundial, y todo el dinero que él generó lo invirtió salvando la vida del pueblo judío. Yo lo recomiendo que los vean. Entonces allí se ve que más vale cumplir el mandamiento de Dios, es más
digamos, tiene más valor, es más atesorable la palabra de Dios que cualquier riqueza en este mundo. Hay que desprendernos de las riquezas en el sentido, no que no vamos a empobrecer por empobrecernos, sino que si usted tiene la posibilidad de venir a guardar el mandamiento, de venir a estar en la palabra de Dios y tiene que, en cierto modo, pues tiene que dejar muchas cosas del mundo, déjelas. En el sentido de que tiene que venir a guardar aquello que nos ha dado el Señor para nosotros como creyentes. Entonces por eso los invito a que vengan a la delicia que es la palabra. Miren, el mismo Pablo, el apóstol Pablo, o Shaul, como era su nombre en hebreo, le dijo que la ley era su delicia. La ley era su delicia. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, capítulo 22. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior, o sea, en la mente, él comprendió que se deleitaba en la ley de Dios. Si la ley de Dios es un deleite, es una delicia, que nos cuesta un poco por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, por lo que hemos venido aprendiendo durante nuestra vida, pero que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Por eso entonces este estudio lo conecto con el estudio de los 10 mandamientos, las 10 promesas, que los invito a aquellos que no lo han visto, por favor vean los 2 episodios acerca de los mandamientos y comprenderán que no solamente son 10 mandamientos, no son 10 mandamientos, además que son promesas que nos ha entregado el Señor. Existen muchas promesas y muchos procedimientos dentro de la Torá que nos permiten vivir a nosotros como verdaderos creyentes y no como unos creyentes tibios. Nos incita, o nos invita, mejor dicho, a que observemos la Torá, que observemos los mandamientos, que observemos todo aquello que el Señor nos ha dejado. Es una delicia, como lo vuelvo y lo repito. Entonces los invito a que comiencen ya desde ahora, no lo dejen para mañana, a leer la palabra. A leer la palabra. Pidan al Ruach HaKodesh, pidan a Dios que les envíe el poder, el Espíritu Santo, para que puedan comprender y escudriñar. El Señor dijo: escudriñen las Escrituras porque en ellas les parece que tienen la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? No es el Señor Jesús. Y Él mismo nos está mandando a que las escudriñemos, a que revisemos cautelosamente los mandamientos, que revisemos cautelosamente aquellas historias que están allí, esos relatos que están allí en la Torá para nuestra edificación, para poderlo aplicar en nuestras vidas, para hacer o no hacer, porque hay relatos bíblicos que nos enseñan a no hacer. El ejemplo del profeta Balaam o Bilam en hebreo. Ese profeta quiso dejarse llevar, se quiso dejar corromper por las riquezas para ir a maldecir al pueblo de Israel cuando estaba atravesando por el territorio de Moab. Entonces, esos son ejemplos que nos dejan a nosotros para aplicación en nuestras vidas. Para la aplicación en nuestras vidas y poder enseñar también a nuestra familia. Muchas veces, tu familia no va a aceptar que tú dejes aquellas tradiciones o aquellas culturas que se vienen aplicando en tu vida, pero tú buscas siempre agradar al Señor. Agrada al Señor. No estamos para agradar al mundo, estamos para agradar al Señor, porque el Señor, Él es 3 veces santo, 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 santo. Y eso quiere decir que Él nos ha santificado, es decir, nos ha apartado, nos ha distinguido del resto de las naciones, del resto de los pueblos, del resto de las culturas, para que vengamos a ser un pueblo escogido, una nación santa, sacerdocio santo. Y por eso
me gustaría leer la primera carta de Pedro, primera o segunda carta de Pedro, en donde él nos indica qué papel jugamos nosotros en este mundo. Fíjense lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado la misericordia, el amor, pero ahora han alcanzado el amor de Dios. Hemos alcanzado el amor de Dios por medio de su promesa, y nosotros venimos a ser nación santa, pueblo adquirido, no solamente para quedarnos ahí, sino Pedro va más allá, dice, para que anuncien, y no es lo que estamos haciendo aquí, no es lo que yo estoy compartiéndoles a ustedes, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuáles son las virtudes? Las virtudes son aquellas cosas positivas que nos ha dado el Señor. Todo lo que está aquí en la palabra, en la escritura, todo lo que está aquí son virtudes que el Señor nos ha dado. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Todos son uno solo. Todos los libros es uno solo. No son, no es que el Antiguo Testamento ya está, no se aplica, no está fuera del juego, no. O que el Nuevo Testamento tiene más peso, tiene menos peso que el Antiguo Testamento. No, porque toda es palabra de Dios. En una oportunidad, en el pasado, hace 2000 años atrás, o sea, hace 3000 años, 4000 años, la palabra se estaba entregando al pueblo por medio de ángeles. Pero que hace 2000 años el mismo Dios tomó un cuerpo en este mundo, se disminuyó hasta lo sumo, hasta lo más bajo, para venir a entregar su palabra, su evangelio, su revelación. Entonces tenemos un concepto muchas veces tergiversado del Antiguo Testamento, pero que aquí, hermanos, vamos a aprender que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, porque ese es el verdadero nombre, el Antiguo Pacto o el Pacto de los Antiguos, está más vigente que nunca. Y para muestra un botón, vemos que los apóstoles en todos lados conseguimos las citas del Creador, citas. Por todos lados vemos la Torá. Ellos no se inventaron pasajes, todo está escrito. El mismo Pablo decía, no le hemos dicho más de lo que está escrito, para que no inventen cosas. Bueno, estoy sacando una expresión, ¿no? Pero no, vamos a leer, ¿no? Eso está, déjenme un ratito para buscársela, porque es importante que lo tengamos claro. Entonces fíjense lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan, se enorgullezcan unos contra otros. Más allá de lo que está escrito, estamos hablando de la palabra de Dios. No debemos pensar en el sentido general más de lo que está escrito, porque si no estaríamos inventando cosas. Tenemos que siempre hablar, y de eso se trata la profecía, ¿no? Cuando profetizamos, estamos hablando la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, bueno, hermanos, lo dejamos hasta aquí. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes y que puedan compartirlo también a aquellas personas que estén deseosos de aprender la Escritura, deseosos de aprender la palabra de Dios, y que puedan aplicar cada concepto que se lee aquí en este canal, se habla aquí en este canal, se puede aplicar en la vida de cada creyente. Entonces lo dejo hasta la próxima. Shabbat Shalom.